Ok, chicos, vamos a empezar el tema. El tema que vamos a estudiar hoy se llama oferta, demanda y mercado. Es uno de los temas más importantes o más interesantes que usted puede iniciar aprendiendo economía, porque es la base para todo lo que viene después, ¿no? No se olvide que, por ejemplo, en determinadas épocas del año, los precios pueden subir, en determinadas épocas del año los precios pueden bajar, etcétera, etcétera, ¿no? Por dar un ejemplo, en época de verano, si usted tuviera, digamos, el negocio, digamos, de una piscina, usted sabe que se va a llenar de gente, entonces la demanda va a aumentar y muchas veces el precio sube. Pero después, en época de invierno, tiene que cerrar porque no va nadie. Entonces, es diferente. Cuando usted ve, por ejemplo, si usted alguna vez ha veraneado, en muchos países del mundo hay departamentos sobre la costa. Esos departamentos en épocas de verano suben de precio. Cuando pasa el calor, baja de precio porque nadie los quiere alquilar. Lo mismo sucede con un montón de bienes y servicios en la economía. Por dar un ejemplo, en determinadas épocas del año, los precios de las frutas, cuando hay mucha oferta, tienen un precio bajo, y cuando empieza a escasear tienen un precio alto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo básico y fundamental que usted sabe es que, por ejemplo, cuando hay mucha oferta de un bien o servicio, el precio baja. Eso usted lo sabe. Usted también sabe que cuando hay mucha demanda de un bien, ¿qué pasa con el precio? El precio sube. Generalmente es así. ¿Ok? Ahora, así es como se manejan los mercados. Pero fíjense bien, vamos a empezar hablando que las fuerzas principales que operan en el mercado son la fuerza de la demanda y la fuerza de la oferta. El funcionamiento conjunto de la fuerza de la oferta y la demanda hace que el sistema de mercado funcione. ¿Ok? Y es así que aparece un primer concepto que se llama mercado. Fíjense bien, aquí uno va a un mercado. No se olvide que en los mercados participan los oferentes y demandantes. Pero ¿a qué uno acude a un mercado? ¿Sí? Cuando tiene una necesidad. Entonces, en los mercados se puede intercambiar bienes y servicios. ¿Entre quiénes? Entre los oferentes y los demandantes. Pero no se olvide que cada oferente o cada demandante es siempre guiado por su propio interés. ¿Ok? Entonces es así como aparece un concepto fundamental. Una de las fuerzas del mercado es la demanda, otra de las fuerzas del mercado es la oferta, y después el mercado en sí, que es donde interactúan. Y después vamos a ver cómo se interrelacionan ambos para determinar el equilibrio. ¿Está bien? Entonces vamos a empezar estudiando la demanda. Entonces vamos a decir que la demanda de un bien es la cantidad de... ¿Qué significa demandar? ¿Sí? ¿Cómo se define ese concepto? La demanda de un bien se define como la cantidad de bienes y servicios. Escuche usted bien, que los compradores o consumidores pueden, quieren o desean comprar. No es lo que compran, lo que ellos pueden, lo que ellos desearían, lo que ellos quisieran comprar. ¿Ok? Ahora bien, cuando usted va a demandar un bien, ¿sí? En realidad, ¿de qué depende? O sea, ¿cuál es la función de la demanda de un bien A? Supongamos que yo llame Q sub a la demanda de un bien A. Cuando yo voy a comprar, cuando voy a demandar, cuando yo deseo demandar un bien o servicio, ¿en función de qué está? Esto es claro. Está en función del precio de ese bien A. Está en función del precio de los bienes relacionados o los bienes relativos. Está en función de los gustos o preferencias de los consumidores. Está en función de la renta de los consumidores. Está en función de las expectativas de los consumidores. Está en función de la moda, del número de consumidores, etcétera, etcétera, y más, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Así es como se define
la función de la demanda. Ahora bien, escúcheme bien. Yo voy a, o sea, si yo quisiera graficar para estudiar la demanda con todos sus componentes, con todos sus factores, yo puedo decir que la cantidad demandada de un bien está en función de 1, 2, 3, 4, 5 variables. Y yo no puedo dibujarlo eso, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es un supuesto básico que se usa en economía, es suponer que estos factores van a estar constantes bajo la cláusula ceteris paribus. ¿Okay? La cláusula ceteris paribus me permite considerar estas variables en el análisis, pero no las uso, voy a permanecer las constantes, las voy a guardar en la congeladora. Por lo tanto, bajo este supuesto fundamental, la cantidad demandada del bien A va a quedar únicamente en función de su propio precio. Y es así que con esta función o con esta relación entre la cantidad y el precio, yo puedo graficar la curva que se llama la curva de la demanda. Pero observe usted que yo voy a trabajar solamente dos variables, ¿no? Antes tenía 5, ahorita eran 6, voy a trabajar dos variables. Entonces, ¿dónde se trabajan dos variables? ¿En qué plano? En un plano cartesiano. El plano cartesiano es el plano XY, ¿sí? Que si ese plano usted lo divide en cuadrantes, usted tiene 4 cuadrantes. Aquí tenemos el primer cuadrante donde todas son positivas. Aquí tenemos esto que es otro cuadrante. Aquí tenemos otro cuadrante. Y aquí tenemos otro cuadrante. Observe usted que aquí hay un cuadrante ahí negativo, negativo, negativo. El único cuadrante donde todas las variables de análisis son positivas es el cuadrante número 1. Entonces este cuadrante 2, este cuadrante 3 y este cuadrante 4, como hay relación con valores negativos, yo no voy a usar. Entonces el plano cartesiano, el único cuadrante que me quedo para hacer el estudio de economía es con el cuadrante número 1. Y cuando usted estudia un gráfico, lo primero que tiene que ver es qué es lo que tiene en el eje de la Y y qué tiene en el eje de la X. En el eje de la Y voy a poner el precio, ¿sí? El precio. Y en el eje de la X voy a poner la cantidad demandada. Cantidad demandada. ¿Por qué cantidad demandada? ¿Sí? Cantidad demandada, dice acá, ¿ok? ¿Por qué la cantidad demandada? Simplemente porque usted tiene acá precio del bien A y cantidad demandada del bien A. Y es así que obtenemos una curva de la demanda. Entonces la curva de la demanda tiene esta forma que la vamos a llamar D. Pero básicamente, ¿de dónde se extrae esta curva de la demanda? De una tabla. Si usted en una tabla, en un cuadro, tabula el precio y tabula las cantidades que se demandan para cada precio, ¿sí? Cada uno de esos pares, cuando el precio vale 10, usted vende 100 unidades, etcétera, etcétera, o se demandan 100, usted va a tener puntos. Esos puntos, ¿sí? Usted los une y obtiene la curva de la demanda. Entonces, observe usted que el cuadro de la demanda es simplemente una tabla donde le muestra la relación del precio y las cantidades demandadas de ese bien. Ahora, cuando ese cuadro usted lo representa en un gráfico, se transforma en lo que se llama la curva de la demanda. Entonces, la curva de la demanda le muestra, ¿sí? O la curva o la gráfica de la demanda, simplemente es un gráfico que le muestra la relación entre el precio de ese bien A y la cantidad demandada de ese bien. Aquí no se ve bien, vamos a ponerlo con negro, vamos a poner cantidad demandada. ¿Por qué cantidad demandada? Porque la curva es de la demanda, usted está analizando demanda. Y aquí, en el eje de las Y, tiene demanda y aquí tiene precio y cantidad demandada. ¿Sí? Observe usted
que esta curva de la demanda tiene pendiente negativa. Entonces, la pendiente negativa me indica la relación entre el precio y la cantidad demandada. Y me está diciendo que cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada baja. Y es así como se determina lo que se llama la ley de la demanda. Entonces, la ley de la demanda les dice que cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada de ese bien baja, o viceversa. ¿Qué significa viceversa? Al revés. Que si el precio baja, la cantidad demandada sube. ¿Ok? Entonces hemos hecho un análisis de la demanda. Ahora vamos a hacer un análisis referido con la demanda. Y va a ser la siguiente. Vamos a borrar. Ahora vamos a diferenciar dos conceptos. Por comodidad lo vamos a hacer un poco más arriba, ¿ya? Entonces decíamos que aquí tenemos el precio en el eje de las Y y en el eje de las X, cantidad demandada. Aquí vamos a tener, vamos a hacer la curva con rojo. Entonces aquí tengo demanda y curva de la demanda. ¿Sí? O sea, la idea es que el gráfico es el mismo. Pero ahora lo que yo voy a hacer es les voy a mostrar una diferencia entre lo que se llama desplazamiento sobre la demanda y un desplazamiento de la demanda. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que la cantidad demandada de un bien A está en función del precio de ese bien A, del precio de los bienes relacionados, de los gustos, de las rentas, de las expectativas, etc. Ahora bien, escuchen. ¿Qué significa un desplazamiento sobre la demanda? Un desplazamiento sobre la demanda se da cuando hay una variación única y exclusivamente del precio. Es decir, cuando todos los demás factores de los cuales depende la cantidad demandada permanecen constantes. ¿Está bien? Entonces, cuando todos estos factores de los cuales depende la cantidad demandada permanecen constantes, la cantidad demandada va a quedar únicamente en función de su propio precio. Entonces, hablar de un desplazamiento sobre la curva de la demanda significa desplazarse de un punto a otro, pero sobre la misma curva de la demanda. Usted puede tener A, B, C, D, E, G, digamos, ¿no? Si usted se traslada de A a B, o de B a C, o de D a E, etc., ¿a qué se debe? Únicamente a variación del precio. Por dar un ejemplo, cuando el precio es 10, la cantidad de demandada es 100. Ahora, ¿qué pasa si el precio baja a 8? Si el precio baja a 8, la cantidad demandada baja a 90. Y si el precio sigue bajando a 7, perdón, la cantidad demandada sube a 120 y de acá, cuando baja a 7, sube a 150. Entonces, observe usted que cuando el precio está bajando, la cantidad demandada está subiendo de 100 a 120 y a 150. Esta subida en los precios, esta subida en la cantidad demandada ante una bajada en el precio, se da única y exclusivamente a la variación del propio precio. Entonces, insisto de nuevo, hablar de un desplazamiento sobre la demanda se debe única y exclusivamente a variaciones de su propio precio, es decir, los demás factores de los cuales depende la demanda de un bien permanecen constantes. Ahora escuche, ¿qué significa un desplazamiento de la demanda? Cuando hablamos de un desplazamiento de la demanda, significa que la demanda se puede desplazar hacia la derecha o la demanda se puede desplazar hacia la izquierda. Supongamos que a esto lo llamo D0, se puede desplazar a D1 o se puede desplazar a D2. Ahora bien, ¿cuándo una curva de la demanda se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Por eso se llama desplazamiento D. O sea, cuando la demanda se expande o cuando se contrae. Escuche bien, la demanda se expande o se contrae cuando alguna de estas variables que antes permanecían constantes ahora varían.
¿ok? Si varían los precios de los bienes relacionados, los gustos, la renta, las expectativas, esta curva de la demanda se puede expandir o se puede contraer. Cuando la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y hay un aumento en la curva de la cantidad demandada, significa que en economía se llama expansión de la demanda. Cuando se traslada para la izquierda se llama contracción de la demanda. Por dar un ejemplo, cuando hablamos de la renta, estamos hablando de nuestro ingreso. ¿Qué es la renta? La renta es el ingreso promedio que tenemos todos y cada uno de nosotros. Generalmente, digo generalmente por lo siguiente, generalmente cuando aumenta la renta, la cantidad demandada, ¿sí?, aumenta. Por lo tanto, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la derecha. Pero escuche, no siempre es así. ¿Por qué? Porque depende del tipo de bienes. Cuando un aumento en la renta da lugar a un aumento en la cantidad demandada, generalmente estamos hablando de bienes normales. A usted tiene un sueldo de 5.000, le aumenta a 6.000, usted puede comprar más de todos los bienes. Cuando hablamos de bienes normales, podemos hablar de bienes de primera necesidad o bienes de lujo, pero siempre es así. Ante un aumento en la renta, aumenta la cantidad demandada. Pero, insisto, en bienes normales. Pero ¿qué pasa cuando hay bienes inferiores? Cuando hay bienes inferiores, ¿sí?, es diferente. Al aumentar la renta, la cantidad demandada de bienes inferiores disminuye, ¿sí? O al disminuir la renta, la cantidad demandada de bienes inferiores aumenta. ¿Cuáles son los bienes inferiores? Son los bienes de mala calidad, ¿sí? Por dar un ejemplo, la carne de segunda es un bien inferior. Qué sé yo, usted en su casa le gusta tomar un vinito cada que hace el churrasquito. Ese vinito, qué sé yo, de peor calidad, ese es inferior. Usted es ropa, usted se compra pura ropa usada, bienes inferiores y así sucesivamente. ¿Sí? Pero ¿por qué se hace eso? Porque se dispone de muy baja renta. Entonces, en términos generales, un aumento de la renta hace que mi curva de demanda se desplace hacia la derecha. Usted puede demandar más de todos los bienes, pero siempre y cuando que los bienes de los cuales hablamos sean bienes normales. Ahora bien, ¿qué pasa los gustos? Cuando aumentan los gustos de las personas, estamos de acuerdo, yo tengo más preferencia por demandar un bien, entonces mi curva de demanda aumenta. Observe usted, por ejemplo, que, por ejemplo, ahora, hay un shock de demanda con respecto al consumo de barbijo, producto de esta pandemia. Como que todo el mundo, no sé si por preferencia o por gusto, pero por obligación estamos usando barbijo. Entonces la curva de la demanda de barbijo se desplazó de golpe, producto de lo que está en relación con las preferencias o el gusto. Después tenemos los bienes relacionados. Cuando usted habla de bienes relacionados, generalmente la mayoría de los bienes que consumimos tienen bienes sustitutivos o tienen bienes complementarios. ¿Qué es un bien sustitutivo? Es aquel bien que usted lo puede sustituir por otro bien. Pero ¿cuándo lo sustituye por otro bien? Cuando su precio de ese bien sube. Usted lo sustituye por otro más barato. Por ejemplo, a usted le gusta consumir carne. Usted es carnívoro, come carne de res. Sube el precio de la carne de res, usted dice, está muy cara, voy a buscar otra carne más barata. Entonces dice, voy a comprar pollo. Entonces lo está sustituyendo la carne de res por pollo. ¿Sí? Entonces, la carne de pollo es un bien sustituto de la carne de res. Y eso hace que la curva de demanda se desplace para la derecha y para la izquierda de acuerdo a cómo usted esté haciendo su razonamiento. ¿Ok? Ahora, después también tenemos los bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos bienes que no se consumen solos, sino que se consumen sí o sí con sus complementos. Por ejemplo, la pasta dental y el cepillo de dientes. No se puede usar uno sin el otro. Por ejemplo, el café y el azúcar. No se puede usar uno sin el otro, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier variación de uno o de otro hace que mi curva de demanda se expanda o se contraiga. Lo mismo pasa con el factor expectativa. Si usted ha escuchado rumores de que la gasolina va a empezar a escasear, todo el mundo va a querer aumentar la demanda de gasolina, entonces la curva de demanda se dispara, etcétera, etcétera. Y ese es un razonamiento donde le muestro la diferencia
de un desplazamiento sobre la curva de demanda y un desplazamiento de la demanda. Repito de nuevo, un desplazamiento de la demanda se debe única y exclusivamente a variaciones de cualquiera de estos factores. Cuando varía cualquiera de estos factores, precios, los bienes relacionados, gustos, preferencias, renta y expectativa, la curva de la demanda se expande o se contrae. Ahora bien, pero no del propio precio. Ahora, cuando hay variación única y exclusivamente del propio precio, es lo que se da, lo que se llama un desplazamiento sobre la demanda, porque usted se va a ir desplazando sobre la misma curva de la demanda. ¿Ok? Y esa es básicamente la diferencia entre un desplazamiento sobre la demanda y un desplazamiento de la demanda. Bueno, vamos a borrar. Ahora le voy a hablar de la demanda del mercado. Observe usted, nosotros hemos dicho esto, ¿no? Aquí tengo una curva de la demanda, aquí tengo otra curva de la demanda. Mire, por ejemplo, le vuelvo a repetir, en el eje Y tiene precio, en el eje X tiene cantidad demandada. Entonces, ¿cómo se define también la demanda? La demanda, ¿sí?, demuestra para cada precio, por ejemplo acá, para cada precio, la cantidad, ¿sí?, que un individuo, para cada precio, la cantidad que un individuo o el mercado pueden y quieren comprar. ¿Sí? Cuando el precio es 2, le voy a mostrar dos demandas individuales. Esta va a ser la demanda 1. Cuando el precio es 2, demanda 50. En cambio, esta de acá, cuando el precio es 2, solamente demanda 30. Cuando el precio sube a 5, este demanda 20. En cambio, cuando el precio sube a 5, solo demanda 10. Ahora bien, estoy mostrándole a ustedes dos curvas de las demandas individuales, demanda 1 y demanda 2. ¿Sí? Ahora bien, les voy a mostrar la curva de demanda del mercado. Esto es lo que se llama curva de demanda del mercado. En cambio, esta de acá es una curva de demanda individual, la llamo 1. Esta otra curva de demanda individual, que lo llama 2. Tiene dos curvas de demanda individual. ¿Cómo se obtiene la curva de demanda del mercado? Básicamente, es sumar de manera horizontal para cada precio las cantidades demandadas. Y va a tener algo así. Cuando el precio es 2, demanda 20. Cuando el precio es 2, demanda 50. Cuando el precio es 2, demanda 30. Ahora, cuando el precio es 2, 50 más 30 te va a demandar 80, que es la suma, ¿ok? 80, que es el mercado. En cambio, cuando el precio es 5, demanda 20. Cuando el precio es 5, demanda 20 y demanda 10, demandan 30. Cuando el precio es 5, 30. Entonces, fíjense bien que la curva de la demanda individual, ¿cómo se obtiene? Para cada precio, sumar las cantidades demandadas. ¿Está claro? Insisto de nuevo, cuando el precio es 2, demanda 50. En cambio, cuando el precio es 2, demanda 30. 50 más 30 es 80 cuando el precio es 2. En cambio, cuando el precio es 5, demanda 20 y demanda 10 cuando el precio es 5. En total demandan 30. Y es así como se obtiene el mercado. La curva de demanda del mercado es la suma de las curvas de demanda individual. Y con eso, básicamente, podemos cerrar lo que se refiere a la demanda. Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento para la oferta. De todo lo que hablamos, vamos a hablar de la oferta. Y podemos empezar diciendo que la cantidad ofrecida de un bien A, ¿sí?, ¿de qué depende? Depende del precio de ese bien A, depende del precio de los bienes relativos, depende de la tecnología, depende del precio de los factores productivos, tecnología, depende del número de empresas oferentes, etcétera, etcétera, y demás, etcétera. Entonces, todos estos factores dependen.
Cuando ¿quién es el que ofrece? La empresa. Para ofrecer el bien A, ¿de qué va a depender? Del precio de ese bien A, del precio de los relacionados, de la tecnología, porque para producir es con tecnología, del precio de los factores productivos, de los insumos, ¿no? Porque no se olvide que para producir sí o sí necesita usar factores productivos. Si usted recuerda, son tierra, trabajo y capital. Y después también del número de empresas conferentes. Como yo no puedo graficar, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables, necesariamente estas variables, el mismo razonamiento las tengo que congelar bajo la cláusula ceteris paribus. ¿Sí? En otras palabras, yo sé que la oferta de un bien depende de todos esos factores, no variables, pero la voy a congelar. Por lo tanto, cuando hago este análisis, llego a que la cantidad ofrecida del bien A va a quedar única y exclusivamente en función de su propio precio. Y es así, fíjese bien, como usted obtiene con esto su curva. ¿Pero qué curva? La curva de la oferta. Seguimos teniendo en el eje de las Y precios y en el eje de las X cantidad, pero ahora escuche. Cantidad, pero ya no cantidad demandada, porque estamos hablando de oferta. No se olvide que estamos entrando a hablar de oferta. Todo lo que hablamos anteriormente era demanda, ahora es oferta. Entonces, cantidad ofertada o cantidad ofrecida. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo se define la oferta de un bien? Se define como la cantidad de bienes y servicios que los productores u oferentes pueden, quieren y desean vender, no que venden. ¿Ok? Puede, quieren y desean vender. Y me muestra que a cada precio las cantidades que yo estaría dispuesto a ofrecer. No se olvide que para que una empresa a cada precio está dispuesto a ofrecer, siempre esa empresa está considerando todos los factores. Y además de considerar todos los factores, está basándose en el principio de que esto le va a permitir maximizar su ganancia cuando determine la decisión para cada precio ofrecer una cierta cantidad. Como puede ver usted acá, ¿de dónde salió este gráfico? También de tabular cantidad ofrecida y precio. Esos valores de cantidad ofrecida y precio, usted tabuló, cada par ordenado es un punto del plano. Usted une todos esos puntos del plano y le da esta curva que está con rojo que se llama oferta. Entonces esta curva es una gráfica de la oferta, que es una representación gráfica entre el precio y la cantidad ofrecida. ¿Sí? Pero observe usted acá que aquí la relación entre el precio y la cantidad ofrecida es positiva. ¿Qué quiere decir? Cuando el precio es 1, usted ofrece 10. Cuando el precio sube a 2, usted ofrece 21. Cuando el precio es 3, usted ofrece 30. Y cuando el precio es 5, usted ofrece 60. ¿Entiende? Cuando sube el precio, sube la cantidad ofrecida. Eso le muestra la relación de la pendiente positiva. Y es así que gracias a este razonamiento aparece lo que se llama la ley de la oferta. ¿Qué me dice la ley de la oferta? Lo que usted está mirando aquí en el gráfico. Cuando sube el precio, sube la cantidad ofrecida. O bien, cuando baja el precio, baja la cantidad ofrecida. Por eso la relación positiva. Sube una, sube la otra, por su pendiente. Baja una, baja la otra. En cambio, en la demanda, la pendiente era negativa. ¿Qué significaba pendiente negativa? Que si sube una, la otra variable baja o viceversa. ¿Ok? Bien, ya hemos explicado todo lo relacionado con esto. Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento que hicimos con el tema de la demanda. Vamos a poner dos curvas de oferta. Vamos a poner acá curva de oferta. Entonces, usted acá tiene curva de oferta, la misma curva de oferta. Pero aquí en el eje de la Y tiene precio y en el eje de la X tiene cantidad ofertada. Cantidad ofertada. Aquí tiene precio. Ahora vamos a hacer el mismo razonamiento. ¿Qué significa un desplazamiento sobre
¿Y qué significa un desplazamiento de la curva de la oferta? Estamos hablando de la oferta. Y vamos a volver a escribir la cantidad ofrecida del bien A depende o está en función del precio de ese bien A, del precio de los bienes relacionados, de la tecnología, del precio de los factores productivos o insumos, del número de oferentes, etcétera, etcétera. Ahora bien, un desplazamiento sobre la curva de oferta se debe única y exclusivamente a variaciones en su propio precio, manteniendo todas las demás variables constantes. ¿Okay? Significa decir que usted se puede trasladar de A a B, a C, a D, etcétera, etcétera. ¿Usted por qué se traslada de A a B? Porque sube el precio, sube su cantidad ofrecida. ¿Por qué se traslada de B a C? Porque sube el precio, sube su cantidad ofrecida. ¿Por qué de D se traslada a A? Porque está bajando el precio. ¿Ok? Repito de nuevo, la ley de la oferta, ¿qué dice? Que si sube el precio, a las empresas, ellos van a estar dispuestos a ofrecer más, aprovechando que el precio subió. ¿Correcto? En cambio, cuando el precio baja, la cantidad ofrecida va a bajar, porque cuando el precio baja, puede ser que ese precio baje muy cerquita a sus costos, o es más, por debajo de sus costos, entonces a las empresas no le van a convenir producir. Por eso es que muchas veces, cuando el precio baja, hay productores que esconden su producto. Usted lo sabe bien eso, ¿no? ¿Por qué lo esconden su producto? Porque el precio está muy barato y lo esconden para esperar que otra vez el producto empiece a escasear, ¿sí? Y cuando empieza a escasear, el precio sube nuevamente. Pero hacer eso en nuestra Constitución está penada por ley. Eso se llama agio. No se puede hacer. Muy bien, ahora vamos a hablar de un desplazamiento de la curva de oferta. Un desplazamiento de la curva de oferta significa decir que la oferta se puede trasladar hacia la derecha, expansión de la oferta, o bien que se puede trasladar hacia la izquierda, contracción de la oferta. O sub 0, esta lo voy a llamar O sub 0, O sub 1 y O sub 2. Ahora, ¿por qué motivo mi curva de oferta se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda? Cuando alguna de estas variables, precio de los bienes relativos, tecnología, precio de los factores productivos o número de empresas oferentes, varían, ¿qué significa que varían? Que aumentan o disminuyen, entonces mi curva de oferta puede desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Hay una expansión de la oferta o una contracción de la oferta. Por ejemplo, algo que está muy fácil. ¿Qué pasa si aumenta el número de empresas oferentes? Quiere decir que hay más ofertas de ese mismo bien. La curva de oferta se traslada hacia la derecha. De pronto, por la pandemia, las empresas han quebrado. De las 500 empresas que habían, hay 20. Entonces, el número de empresas oferentes disminuye. Quiere decir que la oferta se va a contraer. Cada vez se ofrece menos. ¿Qué pasa cuando, digamos, hay un aumento de la tecnología? ¿Qué quiere decir un aumento de la tecnología? Que se han descubierto nuevas técnicas de producción que permiten agilizar la producción. ¿Eso qué le va a permitir la tecnología? Mejorar su nivel de producción. Con los mismos factores, aumentar su cantidad de productos. Entonces, su curva de la oferta se va a desplazar hacia la derecha. ¿Qué pasa si hay un aumento en la mano de obra? Por ejemplo, en el rubro de la construcción, usted lo ve eso. El precio de la mano de obra ha aumentado mucho. Cuando aumenta el precio de un factor productivo, a mí me va a salir más caro producir. Por lo tanto, yo voy a disminuir mi cantidad ofrecida. En economía se llama una contracción de la curva de oferta. Y es a esto lo que se llama, o sea, la diferencia entre un desplazamiento sobre la curva de oferta y un desplazamiento de la curva de oferta. Es un razonamiento muy parecido a lo que vimos en demanda. Ahora bien, vamos a mostrar curvas de ofertas individuales y curvas de oferta del mercado. ¿Sí? Insisto de nuevo, yo recién les mostré curvas de demanda individuales y curvas de demanda del mercado, para que vean la diferencia con lo que les voy a mostrar ahora. Yo quiero saber la cantidad demandada de carne de pollo en Santa Cruz. Entonces lo que voy a hacer
es sumar todas mis demandas individuales. Cada familia demanda X cantidad de productos de pollo al mes. Sumo o por semana, digamos, ¿no? Sumo la cantidad demandada que consume cada familia y eso me da la demanda del mercado. La demanda de Santa Cruz son de 5.500 toneladas de pollo semanal. ¿Y de dónde saqué eso? De sumar las demandas individuales de todas y cada una de las familias que viven en Santa Cruz. Así es como saqué la demanda del mercado de carne de pollo en la ciudad de Santa Cruz. Ahora quiero hacer exactamente lo mismo. Quiero hacer la curva de oferta de un bien X, ¿sí? Pero del mercado, o de la industria sería acá, ¿no? Fíjense, yo quiero ver, por ejemplo, la industria azucarera. Entonces, el mercado de la industria azucarera, de la oferta de azúcar. Lo que tengo que hacer es básicamente sumar la oferta 1 con la oferta 2 para cada precio y voy a obtener la oferta del mercado. ¿Sí? Oferta del mercado. ¿Sí? Por ejemplo, en este momento ustedes saben que el precio del pollo está barato. ¿Por qué se da eso? Porque uno de los productores de pollo más grandes de todo el país está en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Entonces, Santa Cruz de la Sierra lo que hace de toda su producción vende en otros mercados, ¿sí? Vende en Cochabamba, La Paz, Potosí, Oruro, Sucre, lleva a vender. Pero resulta que las vías están bloqueadas. Entonces no pueden vender. Ustedes han visto un camión que lo saquearon porque su pollo ya estaba varios días varado y se estaba pudriendo. Entonces lo que hicieron fue saquearlo a ese camión de pollo. Pero en otras palabras, como no pueden sacar sus pollos a distribuir a los mercados, toda esa cantidad de pollo la tienen que vender en Santa Cruz. Entonces la oferta de pollo, hay demasiado pollo por vender y hay poca gente que quiere comprarlo, porque hay demasiado pollo. Al haber más oferta que demanda, automáticamente el precio del pollo baja. Entonces la curva de oferta del mercado es la curva de la oferta individual. Básicamente lo mismo que vimos en... Y con eso hemos terminado todo lo referente a oferta y demanda. Ahora vamos a analizar de manera conjunta a ambos. Para analizar de manera conjunta a ambos, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar a la demanda y vamos a dibujar a la oferta. ¿Ok? Entonces, observe usted que, por ejemplo, ¿quiénes son los que hacen funcionar el mercado? Toda la fuerza de la oferta y la demanda. Escúcheme bien. La empresa no pone el precio. El consumidor no pone el precio. El precio lo establece el mercado. Pero usted me puede decir, pero si yo tengo bicicleta y la quiero vender en 1.500 bolivianos, pero la he publicado y todavía no la vendo. Usted ha puesto el precio, pero ha visto que no la ha vendido, porque el precio lo determina el mercado. Entonces, ¿cómo va a vender usted su bicicleta en 1.500 si usted ve ahí al lado de su anuncio que muchos piden 1.000 bolivianos? ¿No? Entonces, fíjese bien, si usted quiere vender su bicicleta, va a tener que poner el precio que están poniendo la mayoría. ¿Y de cómo se determina eso? De acuerdo a la oferta y la demanda de los bienes. ¿Está bien? Entonces, lo ideal es que el precio lo establezca el mercado. Es decir, de manera conjunta y simultánea, todas las fuerzas del mercado actúan, tanto los demandantes como los oferentes. ¿Sí? Y es así que llegamos a esta intersección, en este puntito de acá. Se dice que en este punto, que es la intersección de la oferta y la demanda, el mercado está en equilibrio. Entonces, cuando yo estoy en equilibrio, fíjense, vamos a tabular acá, aquí yo tengo un precio de equilibrio y aquí yo tengo una Q cantidad de equilibrio. Ahora, un mercado está en equilibrio cuando las cantidades ofertadas y demandadas son iguales, es decir, todo lo que las empresas producen se demanda, pero al precio que establece el mercado. Entonces, el precio es uno de los mecanismos más importantes del mercado,
Porque el precio funciona como un semáforo. El precio da señales. Cuando el precio de un producto, cuando usted ve que un producto no se puede vender, es señal de que el precio es alto. Cuando usted ve que un producto ni bien lo larga del mercado, usted lo vende, significa que el precio es bajo. Entonces el precio le da señales al mercado. ¿Sí? Entonces, si usted entendió este concepto, lo que le voy a decir ahora es mucho más fácil. Cuando usted por ejemplo, participa en el mercado, los oferentes y los demandantes, para intercambiar libremente, ¿sí?, sus productos, como así también se intercambian factores productivos, tierra, trabajo, capital, se intercambian también en los mercados. Pero fíjense bien que lo más importante, ¿sí?, que deben establecer los oferentes y demandantes es el precio. Porque una vez ustedes se han puesto de acuerdo, el paso siguiente es determinar las cantidades que se van a ofrecer y se van a demandar. Pero la clave es el precio. Por lo tanto, el precio tiene dos funciones principales muy importantes. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dos funciones muy importantes del precio? Primero, proporciona información y segundo, genera incentivos. Esas son las dos funciones importantísimas del precio. ¿Por qué digo proporciona información? Porque cuando usted va a comprar algo, lo primero que pregunta es, ¿cuánto vale eso? ¿En cuánto lo vende? ¿Sí? Y segundo, genera incentivo. Cuando el precio es bajo, ¿sí?, hay un incentivo a comprar. Pero fíjese, es algo tan interesante el tema del precio, porque el precio bajo incentiva ¿a quién? Al consumidor a demandar, pero desmotiva al oferente a ofrecer su producto a ese precio. O viceversa, cuando el precio es alto, motiva a la empresa a ofrecer a ese precio, pero desincentiva al consumidor. Entonces, por eso es importante llegar a un equilibrio. Y el precio de equilibrio se determina precisamente por lo que se llama el famoso tire y afloje de la oferta y la demanda. Aquí, como están dibujadas, es como si fueran así, mire, dos pulsetas, ¿no? ¿Entiende, no? Dos pulsetas, una hace fuerza para más que la otra. La oferta hace fuerza para subir el precio y el demandante hacemos fuerza para bajar el precio. Entonces, en ese tira y afloje se determina el precio de equilibrio. Es lo que se llama precio de equilibrio del mercado. Y voy de nuevo, ya hablamos del mercado y hemos hablado del bien. Es un mercado, es una institución social donde oferentes y demandantes participan a intercambiar libremente sus productos, o sea, sus bienes y servicios, como así también sus factores productivos. Cuando hablamos del mercado, el libro le habla de unos mercados así bien primarios. Yo se los voy a recordar. Cuando hablamos de los mercados, ¿sí?, podemos decir que las estructuras de mercado se organizan en dos grandes grupos, ¿sí? Mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta. Un mercado de competencia perfecta es cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes, de tal manera que ninguno de ellos, ni un oferente ni demandante, tiene fuerza para hacerlo subir o bajar el precio. Cuando hablamos de competencia perfecta, podemos estar hablando de dos tipos de mercados. Un mercado de competencia perfecta, propiamente dicho, es cuando el producto es idéntico, ¿sí?, es homogéneo. Y también tenemos cuando el producto es diferenciado. Cuando el producto es diferenciado y al existir miles de oferentes y miles de demandantes, eso recibe el nombre de competencia monopolística. Pero aquí ninguno de ellos, ni el oferente ni el demandante, tienen fuerza o poder para influir en el precio. ¿Qué significa poder de mercado? Que se puede influir en el precio. ¿Y cuándo puede influir en el precio? Cuando hay pocos oferentes, ellos pueden influir en el precio para hacerlo subir. O bien, cuando hay pocos demandantes, ellos tienen poder de mercado para hacerlo bajar. Pero en competencia perfecta no existe poder de mercado, ni por el lado de las empresas oferentes, ni por el lado de los consumidores que somos demandantes. Y después tenemos la otra estructura de mercado que se llama competencia imperfecta. ¿Qué es competencia imperfecta? ¿Qué mercados tenemos acá? Aquí tenemos mercado de monopolio, mercado de oligopolio, mercado de monopsonio y el mercado de oligopsonio. Ya van a ver después que hay un tema exclusivo de esto, que lo vamos a estudiar a detalle, pero por ahora lo único que les puedo decir es que estos mercados de competencia imperfecta, aquí hay uno o varios oferentes o uno o varios demandantes, de tal manera que en un mercado de competencia perfecta hay poder de mercado.
Existe poder de mercado por el lado de la oferta o bien por el lado de la demanda. Entonces, un mercado ideal, un mercado eficiente, es un mercado de competencia perfecta. Y ahora ustedes van a ver por qué es eficiente. Yo voy a suponer, ¿sí? A ver, sigamos con esto. ¿Qué pasa si por cualquier motivo el precio, digamos, sube por arriba del precio de equilibrio? Vamos a hacer un poquito así, ¿ya? ¿Qué pasa si por algún motivo el precio sube por arriba del precio de equilibrio, digamos a P sub 1? Cuando el precio sube, observe usted, vamos a tabular para este precio, esto que es demanda, entonces esta sería la cantidad demandada. ¿Qué curva es esta? Oferta. Entonces usted tiene acá cantidad ofrecida. Observe que para este precio de P sub 1, usted demanda esta cantidad y para ese mismo precio ofrece esa cantidad. Quiere decir que toda esta área de acá, es un exceso de oferta. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad ofrecida que la demandada. Entonces, eso es un exceso de oferta. El exceso de oferta es simplemente cuando la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada. No se olvide que este eje empieza en cero, entonces todos los valores que están a la derecha son mayores que los que están a la izquierda. La cantidad ofrecida está a la derecha, la cantidad demandada, por lo tanto, es mayor. Entonces, la cantidad ofrecida es mayor que la cantidad demandada, hay un exceso de oferta. Cuando hay un exceso de oferta, ¿qué consecuencias trae en el mercado? Resulta que las empresas, ¿qué es lo que pasa con el pollo? En este momento hay un exceso de oferta de pollo. Ahora, si usted se pone terco y dice, no voy a bajar el precio, ¿qué va a pasar con su producto? Se le van a, si es que ya está listo, ya está faeneado, ya está en sus refrigeradoras de las empresas, se le va a podrir, pues, ¿no? Se le va a podrir y va a perder plata. O la otra es que usted diga, no están faeneados, entonces va a seguir gastando en alimentación y alimentar a los pollos es caro. Generalmente las granjas de pollo tienen 100.000, 50.000, 200.000, 500.000 pollos, ¿correcto? Entonces su costo de producción va a subir, va a perder mucho más plata. Entonces más bien lo que le conviene cuando hay un exceso de oferta es simplemente deshacerse de esos productos. ¿Cómo se va a deshacer de esos productos? Bajando su precio. Y el precio debería bajar y teóricamente volver nuevamente al equilibrio. Por lo tanto, ¿qué es un precio de equilibrio? Un precio de equilibrio es una situación tal que no existen fuerzas inherentes que lo hagan salir, que lo hagan mover de esa posición. Pero si por cualquier factor externo, como se está dando la pandemia, y más aún, más concreto, bloqueo de camino, hay una oferta de carne de pollo, ¿qué hay que hacer? Simplemente bajar el precio para poder realizarlo. Y es más, muchas veces, lo va a ir bajando a poquito hasta llegar nuevamente al equilibrio. No lo complico más. ¿Ok? Entonces eso es lo que sucede. Ahora vamos a analizar al revés. ¿Qué pasa si el precio está por debajo del precio de equilibrio? Voy a llamar P sub 2. Cuando el precio es P sub 2, ¿qué curva es esta? Oferta. Entonces esta de acá es su cantidad ofrecida. Pero para este mismo precio, usted tiene, ¿sí?, cantidad demandada. Observe que para este precio, P sub 2, su cantidad demandada es mayor que su cantidad ofrecida. Entonces, al ser mayor la cantidad demandada que la cantidad ofrecida, esto genera lo que se llama un exceso de demanda, porque tiene más demanda que oferta. Entonces, toda esta área de acá que está con negro, es lo que se llama exceso de demanda. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un exceso de demanda? Es cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. ¿Qué consecuencia trae en el mercado? Cuando se demanda más de lo que se ofrece, lo primero que hay es un desabastecimiento de ese bien, de ese producto. En otras palabras, escasez. Y la escasez, ¿a qué da lugar? A que el precio suba. Entonces el precio va a subir. ¿Y hasta dónde subiría? Hasta volver nuevamente al precio de
equilibrio. ¿Sí? Perfecto. A ver, ¿se entiende hasta acá? Bien. Entonces, así es como aparecen los excesos de oferta o los excesos de demanda. Entonces, no se olviden que el precio es clave. Y digamos, los mercados funcionan ¿por qué? Porque, digamos, porque el sistema de mercado está funcionando. Son las fuerzas de oferta y la demanda lo que hace que el sistema de mercado, también llamado capitalista, funcione. Pero fíjense bien, el precio es importantísimo, ¿sí, no? Como en la determinación del equilibrio del mercado. Y ahora, ¿qué significa precio? Por dar un ejemplo, este marcador tiene un precio, ¿cuánto vale 5 pesos? Entonces, ¿cómo se define el precio de un bien? Fíjense bien, primero para que se entienda. Para que el precio, ¿sí? Así de fácil, es el número de unidades monetarias que usted tiene que intercambiar o que tiene que recibir para dar a cambio una unidad de un bien, ¿sí? Entonces, el precio de este bien es el número de unidades monetarias que hay que dar para recibir a cambio una unidad de bien, ¿sí? Entonces hay un intercambio. Ok, ahora, fíjense, cuando hablamos de este mercado, estamos hablando de un mercado de competencia perfecta. El mercado de competencia perfecta es un mercado ideal. ¿Por qué es ideal? Porque en este mercado, cuando todos participamos, todos salimos ganando. Y para ver eso, les voy a mostrar lo que se llama el excedente del consumidor y el excedente de la empresa. No se olvide que esta es la curva de oferta y esta es la curva de la demanda. Esto de acá, ¿sí?, es el precio de equilibrio y esta de acá es la cantidad de equilibrio. Usted ya eso lo sabe. ¿Sí? Ahora mire, fíjese bien, se lo voy a resumir. ¿Qué es esto de acá? Esto de acá, esta área, se llama excedente del consumidor. Y esta otra área que está con rojo, se lo voy a poner con rojito, esta área de acá es el excedente de la empresa. Entonces, fíjese, cada que usted participa en el mercado, ¿sí?, intercambiando bienes y servicios, genera excedente. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo con números. El precio de equilibrio supongamos que es 10, ¿sí? Pero resulta que este marcador, pongámosle 5, vamos a poner el marcador. Supongamos que el precio del marcador es 5 bolivianos. Pero como no se puede salir, etcétera, etcétera, yo digo, por este marcador, que vale 5, yo podría dar hasta 10 bolivianos. Entonces, este 10 bolivianos es un precio máximo, es el precio máximo que yo estaría dispuesto a pagar. Es el precio máximo por pagar, ¿sí?, que yo como consumidor estaría dispuesto a pagar. Pero fíjense bien, ¿cuánto yo pago en el mercado? 5. Entonces, mi excedente del consumidor, ¿sí?, es 10 menos 5 es igual a 5. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Miren, el excedente del consumidor es una diferencia entre lo que el consumidor está dispuesto a pagar, que en este caso es 10, menos lo que él realmente termina pagando en el mercado. ¿Cuánto paga en el mercado? 5. Pero yo estaba dispuesto a pagar 10. ¿Cuánto me sobra? 5 pesos. ¿Sí? El excedente del consumidor. Entonces, el excedente del consumidor, ¿cómo se determina? Es la diferencia entre lo que está por abajo de la curva de la demanda y por arriba del precio de equilibrio. Esto último se lo voy a dar para que ustedes lo estudien, pero se lo voy a preguntar en la próxima clase porque sobre esto vamos a hablar. Insisto de nuevo, el excedente del consumidor en términos gráficos es lo que se encuentra por debajo de la curva de la demanda y por arriba del precio. Si yo le pongo letra, lo voy a llamar a todo esto, el excedente del consumidor sería la letra A. Todo lo que está marcado. Ahora bien, ahora vamos a hablar del excedente de la empresa. El excedente de la empresa también es una diferencia. Pero fíjense, acá yo le voy a poner, supongamos, un boliviano. Este 1 boliviano es el precio mínimo
que la empresa estaría dispuesta a ofrecer por su producto, porque fíjese de dónde nace, de la curva de oferta. ¿Y en cuánto lo termina vendiendo? En 5. Entonces, 5 menos 1 es 4. Observe usted que también, si le pongo letra, le voy a poner letra B, entonces el excedente del consumidor es la letra B. Entonces, cuando participamos en un mercado de competencia perfecta, que es un mercado, digamos, eficiente, todas las partes salimos ganando porque nos genera bienestar, un bienestar social, porque yo me siento contento que el precio que pagué es el precio ideal, porque yo salí ganando, porque yo estaba dispuesto a pagar más, y lo mismo le ocurre a las empresas. Las empresas estaban, el mercado le dijo, usted va a vender a 5, pero él tenía el precio mínimo $1, igual él gana plata, área B, que es su excedente de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto en la sociedad genera bienestar, porque el consumidor está contento y la empresa está contenta. ¿Por qué? Porque ambos salimos ganando, ambos salimos con bienestar, porque tenemos excedente. ¿Sí? Entonces, ese es un mercado de competencia perfecta, es un mercado ideal, es un mercado eficiente. En cambio, todos los mercados de competencia imperfecta son mercados ineficientes, porque no asignan eficientemente sus recursos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, un mercado eficiente es un mercado de competencia perfecta. ¿Lo entendieron eso? Ahora bien, fíjense, si no fuera un mercado de competencia imperfecta, eso va a generar pérdidas, que se llama, ya usted lo va a ver, son pérdidas irreparables de la eficiencia. Pero aquí no hay eso, aquí hay bienestar porque ambos salimos ganando. Pausa.